Buen día para todos. Tecnología, gestión de la producción industrial. SENA, conocimiento y emprendimiento para todos los colombianos. Formación integral por competencias. Bogotá, noviembre de 2016. Competencia. Controlar el flujo de materiales y de la información según los requerimientos del proceso productivo. Resultado de aprendizaje. Disponer el material sobrante y los desechos de acuerdo con la normatividad vigente. Les habla Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, especialista en gestión, especialista en proyectos. Bienvenidos a esta serie de 2 videos donde estaremos hablando básicamente de los residuos industriales, los desechos industriales y su disposición final. Tabla de contenido de los videos. Gestión de residuos industriales. Definición de residuos industriales. Residuos industriales líquidos. Residuos industriales sólidos. Emisiones atmosféricas. Clasificación de los residuos industriales, residuo no peligroso, residuo peligroso, actividades de un sistema de gestión de residuos, identificación y caracterización de los residuos, almacenamiento de residuos, recolección y transporte de residuos, tratamiento de residuos, disposición final, obligaciones de los productores de residuos, minimización de los residuos industriales, disposición de desechos excedentes y material obsoleto, los materiales en exceso o sobrantes, material o equipo obsoleto, productos terminados rechazados, material de desecho, desperdicios, la responsabilidad logística por la disposición de materiales, canales logísticos para la disposición de materiales sobrantes y además de estos contenidos también estaremos suministrando algunos enlaces de videos YouTube como parte complementaria al tema principal de los videos, que son los residuos, los desechos y la disposición final de los mismos. Vamos a ver los enlaces proporcionados. Estos enlaces finalmente los colocaré en la descripción del video YouTube para que ustedes puedan acceder fácilmente y les sirvan como un medio complementario a los temas contenidos en estos videos. El primero se llama residuos industriales, manejo de residuos industriales, manejo integral de residuos sólidos, proceso, tratamiento de riles, planta de tratamiento de aguas residuales, sitio de disposición final de residuos sólidos industriales, disposición final de residuos industriales líquidos, residuos peligrosos, así se manejan los residuos peligrosos, generación, almacenamiento y disposición final de residuos industriales sólidos, contaminación industrial. Estos residuos, como ya dije, son complementarios a los temas de los videos y ahora sí nos vamos a concentrar en el tema básico del primer video. Gestión de residuos industriales. Definición de residuos industriales. Un residuo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, en este documento queda definido como cualquier sustancia, objeto o materia generada durante el proceso productivo o de consumo que ya no va a ser utilizado en el mismo establecimiento. Entre los residuos existen algunos que pueden representar algún valor económico para terceros, como material reciclable y o reutilizable. Se les denomina residuos valorizables. Por el contrario, los residuos que no tienen valor económico
y que tienen como único destino la disposición final en relleno sanitario y o de seguridad, se les denomina desechos. Los residuos pueden diferenciarse según su origen como domiciliarios, hospitalarios o industriales. Los residuos industriales son los que en este caso nos interesan y provienen de los procesos de producción, consumo y limpieza. La gestión que se realice con ellos es una de las actividades fundamentales de la producción limpia, ya sean estos residuos industriales sólidos o rises, residuos industriales líquidos o riles o emisiones atmosféricas. El reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, Decreto Supremo 594 del 2000 del Ministerio de Salud, define como residuo industrial todo aquel residuo sólido, líquido o combinación de estos proveniente de procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no puedan asociarse a los residuos domésticos. Acá tenemos un ejemplo de residuos industriales líquidos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. Residuos industriales líquidos. Los riles corresponden a todas las corrientes líquidas del proceso industrial que son descargadas fuera de la industria, ya sea al alcantarillado o a cuerpos de aguas superficiales. En general, las fuentes de riles en la industria corresponden a aguas residuales de procesos, aguas de lavado, aguas de enfriamiento y condensados de vapor, residuos de naturaleza doméstica. Vamos a hablar sobre las aguas residuales de proceso. Resultan de las operaciones que emplean agua como medio de transporte de materiales, tales como reacciones en medio acuoso, operaciones de separación por medio acuoso. También son aguas residuales los derrames y las fugas que se puedan presentar. Entonces se clasifican como aguas residuales del proceso. El término desorción hace referencia a extraer de una sustancia líquida un componente utilizando un gas. La absorción consiste en extraer un componente de una sustancia gaseosa utilizando un líquido, y también hay extracción líquido a líquido, que consiste en extraer una sustancia de un líquido utilizando otro líquido. Aguas de lavado. Provienen del lavado con agua de materiales del proceso, lavado de productos, operaciones de limpieza de instalaciones y equipos, aguas de enfriamiento y condensados de vapor. Normalmente las operaciones industriales involucran procesos de transferencia de calor para fines de enfriamiento o calentamiento. En ambos casos, el agua es el principal medio de transporte térmico, generando grandes volúmenes de este tipo de efluentes. Y por último, tenemos residuos de naturaleza doméstica. Se originan en los baños y casinos de la planta, es decir, resultan de actividades asimilables a las domiciliarias realizadas dentro de las dependencias de la industria. La composición química de los riles depende directamente de la naturaleza de los materiales empleados en los procesos productivos.
Por ejemplo, los residuos líquidos de la industria láctea contienen principalmente carbohidratos, proteínas y grasas. Los efluentes líquidos de la industria de refinación del petróleo se caracterizan por su contenido de hidrocarburos disueltos, sulfuro, amonio y compuestos fenólicos. Los relaves de la industria minera son ricos en metales disueltos y compuestos utilizados como agentes de flotación. Residuos industriales sólidos. Los riles son todos los residuos sólidos o semisólidos resultantes de algún proceso u operación industrial que no vayan a ser utilizados, recuperados o reciclados dentro del mismo establecimiento industrial. Desde el punto de vista normativo, se incluye en esta definición aquellos productos de descarte que, aun siendo líquidos o gaseosos, son almacenados y transportados en contenedores. En estos casos, el carácter de desecho sólido lo aporta el contenedor o recipiente que los contiene. Los riles pueden generarse a partir de 4 causas o fuentes principales. Residuos finales de los materiales del proceso, o sea, de las materias primas. Puede ser productos rechazados, también forman parte de los residuos. Materiales de embalaje también forman parte de los residuos. Productos, máquinas o equipos que cumplieron su vida útil también forma parte de los residuos. Nos devolvemos para hablar específicamente de cada uno de ellos. Primero tenemos los residuos finales de los materiales del proceso. Resultan de las operaciones que no emplean completamente las materias primas. Por ejemplo, estos residuos pueden ser retazos de género, despuntes metálicos. También resultan de aquellas operaciones donde se generan residuos no utilizables del proceso, por ejemplo, escorias, cenizas. También incluye los residuos sólidos del sistema de tratamiento de efluentes líquidos o gaseosos, por ejemplo, los de sedimentación, polvos de los filtros. Productos rechazados. Provienen de los procesos de calidad en los que un producto o materia prima puede ser rechazado cuando se encuentra fuera de la especificación. Por ejemplo, frutos afectados por pestes, cortezas húmedas o sucias en plantas de celulosa, artículos de cuero terminados rechazados por control de calidad. Luego, estos productos rechazados pueden pasar a formar parte de los residuos de la empresa. También pasan a formar parte de los residuos de la empresa los materiales de embalaje, todos los envases, empaques y contenedores de materias primas e insumos, descartados una vez que cumplieron con su objetivo de transporte y distribución de productos. Como ejemplos de estos materiales tenemos cajas, sunchos, envolturas, también tenemos botellas, etc. También pasan a ser parte de los residuos de la empresa productos o máquinas o equipos que cumplieron su vida útil. Normalmente los productos tienen un tiempo de vida útil o una fecha de vencimiento, pasado el cual ya no pueden ser utilizados para lo que fueron producidos. Por ejemplo, medicamentos vencidos, piezas reemplazadas en el mantenimiento de máquinas, aceites usados, máquinas que cumplieron con su vida útil. Emisiones atmosféricas. Las emisiones atmosféricas son las descargas directas e indirectas a la atmósfera
de gases o partículas por una chimenea, ducto o punto de descarga. En la industria, los contaminantes atmosféricos se generan principalmente a partir de los procesos de combustión o durante el procesamiento de materias primas. Las tres principales fuentes de contaminación atmosférica son fuentes móviles, fuentes estacionarias o fijas, emisiones fugitivas. Las fuentes móviles son aquellas que pueden desplazarse en forma autónoma emitiendo contaminantes a lo largo de su trayectoria. Por ejemplo, automóviles, trenes, camiones, maquinaria pesada, buses, aviones, barcos, etc. Fuentes estacionarias o fijas son aquellas que operan en un punto fijo, es decir, el foco de emisión no se desplaza en el tiempo. Chimeneas industriales y domésticas, calderas, hornos, etc. Estas se pueden clasificar de acuerdo a la magnitud y distribución espacial de las emisiones en fuentes puntuales o grupales. También dentro de las emisiones atmosféricas tenemos las emisiones fugitivas. Corresponden a aquellas emisiones que no han sido controladas, tales como evaporación de solventes de estanques de almacenamiento y tuberías de transporte, arrastre eólico de sólidos desde bandas transportadoras, acopios y caminos sin pavimentar. Clasificación de los residuos industriales. Los residuos industriales pueden clasificarse de varias formas según su composición física, densidad, humedad, composición química o valor calorífico, así como por criterios y principios muy variados acordes con la tecnología disponible, susceptibilidad de tratamiento, legislación ambiental vigente y o idiosincrasia del lugar. Desde el punto de vista de la gestión ambiental, es útil clasificarlos de acuerdo a su peligrosidad, en función de su eventual impacto al medio ambiente y a la salud de las personas. Entonces, esta clasificación es la siguiente. Residuo industrial se clasifica en residuo peligroso y residuo no peligroso. Los residuos peligrosos pueden ser tóxicos, inflamables, reactivos, corrosivos, y los residuos no peligrosos pueden ser inertes o industriales asimilables a urbanos. Residuo no peligroso es aquel que no presenta peligrosidad efectiva ni potencial para la salud humana, el medio ambiente o el patrimonio público. Se subdividen en dos grupos: residuos inertes y residuos industriales asimilables a urbanos. Los residuos inertes o residuos no peligrosos, por sus características y composición, no presentan grandes riesgos al medio ambiente ni a la sanidad animal, no afectan a la salud humana. Estos residuos se pueden depositar, verter o almacenar sin tratamiento previo y solamente se deberán colocar adecuadamente para no perturbar el espacio físico del entorno del almacenamiento. Los residuos no peligrosos, como el material orgánico o el de la construcción, son muy importantes por su volumen, tienen directa relación con la población humana. También se integran los escombros, escorias, chatarras, vidrios, cenizas, etc. Los residuos industriales
asimilables a urbanos tienen una composición fundamentalmente orgánica degradable que permite su tratamiento con el uso de tecnologías similares a las empleadas en los procesos de tratamiento de residuos urbanos. Se generan principalmente en las industrias de los sectores de alimentación, papel, cartón, plástico, textiles, madera, gomas, etc. Residuo peligroso. Se define un residuo como peligroso cuando presenta un riesgo sustancial para la salud humana o para su medio ambiente. Para efectos de identificación, se entiende como residuo peligroso aquel que exhibe una o más de las siguientes características de peligrosidad: toxicidad, capacidad de una sustancia de producir enfermedades, ya sea por su ingestión, inhalación o absorción a través de cualquier parte del cuerpo humano. La exposición a una sustancia de estas características puede generar efectos tóxicos, acumulativos, carcinogénicos o ser letales en bajas concentraciones, como por ejemplo los vapores del benceno. En el caso de los carcinogénicos, es cáncer por agentes químicos, físicos o biológicos. Otra de las características es la inflamabilidad, capacidad de una sustancia de inflamarse bajo ciertas condiciones o combustionarse espontáneamente en operaciones rutinarias, manipulación, transporte o almacenamiento. Por ejemplo, combustibles líquidos. Reactividad, potencial de las sustancias para reaccionar químicamente, liberando energía y o compuestos nocivos, ya sea por descomposición o por combinación con otras sustancias. Corrosividad, capacidad de dañar o destruir los tejidos orgánicos por contacto directo o por inhalación, o dañar otros materiales por la acción química. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es bastante corrosivo. Actividades de un sistema de gestión de residuos. La gestión de residuos sólidos, líquidos o gaseosos corresponde a las diversas actividades que, condicionadas a aspectos técnicos, económicos, legales y administrativos, permiten asegurar un buen manejo de estos desde su generación hasta su disposición final. Un buen manejo de los residuos es esencial para evitar o reducir el riesgo que tiene un posible contacto entre un contaminante con un determinado receptor. Las actividades de un sistema de gestión de residuos son las siguientes. Entonces, la primera actividad es la identificación y caracterización de los residuos. La segunda actividad es el almacenamiento. La tercera actividad es la recolección y transporte, tratamiento y la disposición final. Todas estas actividades de un sistema de gestión de recursos son aplicables al proceso productivo donde se generan residuos y emisiones. Identificación y caracterización. La primera actividad para realizar una gestión eficiente de los residuos industriales es identificar las fuentes de generación y caracterizar la cantidad y composición de los residuos. Identificar las fuentes y conocer las características de los residuos
es importante porque permite detectar oportunidades para disminuir ineficiencias del proceso productivo a través de la aplicación de técnicas de producción limpia. Por otra parte, conocer la caracterización de los residuos es necesario para determinar si estos están en condiciones de ser descargados o dispuestos en lugares adecuados, es decir, si cumplen con las normas de emisión o con las normas sanitarias correspondientes. A su vez, disponer de la caracterización de residuos es fundamental para diseñar un sistema de tratamiento adecuado y eficiente en caso de que no se cumplan dichas normas y que previamente se haya aplicado todas las técnicas de la producción limpia. Para identificar las fuentes de generación y caracterizar preliminarmente los residuos, es recomendable realizar un balance de materiales, para lo cual inicialmente se debe recolectar información de los procesos, las materias primas y los productos. Posteriormente se realiza un análisis detallado de los procesos, generando un diagrama de flujo que identifique y cuantifique todos los afluentes y efluentes. El balance de materia puede ayudar mucho a conocer el proceso con el fin de detectar posibles mejoras y medidas de la minimización de residuos. Sin embargo, para tener una buena caracterización de los residuos, se debe realizar un análisis de muestras a través de laboratorios reconocidos por la autoridad respectiva. Cada tipo contaminante tiene diferentes técnicas de muestreo y análisis que se deben considerar. Por último, cabe advertir que el Decreto Supremo número 594 establece que toda empresa, previo al inicio de sus actividades, debe presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que genere, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos. Identificar los residuos peligrosos es fundamental porque este tipo de residuos requerirá un manejo especial según las normas de reglamento sobre manejo sanitario de residuos peligrosos del Ministerio de Salud. Almacenamiento. Un adecuado sistema de almacenamiento es fundamental debido a los riesgos que presenta un mal manejo de residuos, especialmente aquellos considerados como peligrosos, tanto para la operación de la empresa como para la salud de las personas y el medio ambiente. Por tanto, son muy importantes las consideraciones que se tomen respecto a las condiciones que deben reunir los recintos de almacenamiento consecuentes a las operaciones que allí se realizan. El diseño de este sistema debe efectuarse considerando las características propias de los residuos. Propiedades físico-químicas. Peligrosidad. Además debe contemplar las características del entorno, higiene y seguridad laboral, tiempo máximo de almacenaje de cada residuo, calidad de los recipientes empleados, disponibilidad de espacio, ventilación adecuada, operatividad en la recolección, tasa de generación de los residuos. Las condiciones específicas de los sitios donde se almacenan los residuos peligrosos serán normadas por el Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos Peligrosos del Ministerio de Salud.
Sin perjuicio de lo anterior, estas áreas deben contar con sistemas de seguridad de acceso restringido, así como los recipientes y embalajes que contengan residuos peligrosos deben estar debidamente etiquetados. Estas etiquetas deben advertir respecto de los posibles riesgos o peligros a que pueden estar expuestas las personas en contacto con estos residuos, así como proporcionar la información necesaria en caso de accidente. Por último, se debe tener en cuenta el decreto número 594 establece que la acumulación de residuos industriales debe contar con una autorización del servicio de salud correspondiente. Recolección y transporte. Las actividades de recolección y transporte son aquellas en las que se realiza la carga de los residuos desde el punto de generación y su despacho en condiciones seguras y adecuadas a un lugar autorizado para su almacenamiento, tratamiento o disposición final. El principal riesgo asociado a esta faena es el derrame, filtración o descarga de residuos al suelo, a la atmósfera o a cursos de aguas superficiales y napas subterráneas. El diseño de un sistema de recolección y transporte de residuos industriales requiere efectuar primero una planificación estratégica donde se evalúen parámetros como tipo de residuo a recolectar, normativa asociada a su transporte, volumen a recolectar, frecuencia de recolección, distancia entre el lugar de generación y el sitio de disposición final, maquinaria disponible, etc. Se debe tener presente que quien realice transporte de RICES debe estar autorizado por el servicio de salud respectivo. En el caso de transportar residuos peligrosos, se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo número 298 de 1994 del Ministerio de Transporte, que reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. Entre las exigencias establecidas están marcado y etiquetado del embalaje de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo, identificación de los residuos peligrosos con sus respectivas hojas de datos de seguridad, prohibición de transporte conjunto, diversas exigencias a los vehículos, antigüedad, instrumentos, limpieza, etc. Algunas exigencias específicas a la conducción, procedimientos de carga, transporte y descarga. Tratamiento. Los recursos que no pueden ser evitados o valorizados en virtud de alguna de las técnicas de producción limpia pueden necesitar ser tratados previo a su descarga o a su disposición final en lugares adecuados. Se define como tratamiento a todo mecanismo o proceso empleado para reducir la cantidad o peligrosidad del residuo. Los residuos líquidos y gaseosos deben ser tratados siempre que se excedan los límites establecidos en las normas de emisión correspondientes. Los residuos sólidos comúnmente se disponen sin tratamiento previo. Sin embargo, los residuos peligrosos y los lodos provenientes
de plantas de tratamiento siempre deben ser tratados con el fin de neutralizar sus propiedades. Existe una gran variedad de métodos de tratamiento y aplicación de uno u otro dependerá de las características particulares de los residuos, de la disponibilidad del espacio y de los costos asociados. Entre los métodos de tratamiento se destacan tratamientos físicos y químicos. Por ejemplo, sedimentación de sólidos suspendidos, neutralización de corrientes ácidas, enfriado de efluentes físicos. Procesos biológicos, por ejemplo, el tratamiento de materia orgánica disuelta a través de procesos de lodos activados, compostaje de residuos agroindustriales, estabilización y solidificación, por ejemplo, cementación de residuos tóxicos, destrucción térmica. En el caso de residuos generados requieren que el tratamiento, en el caso que los residuos generados requieran de tratamiento, este podrá ser efectuado dentro de la propia empresa como fuera de ella, siempre que quien realice el tratamiento cuente con la autorización sanitaria del servicio de salud respectivo. Es preciso recordar además que los proyectos de saneamiento ambiental, tales como plantas de tratamiento de residuos industriales líquidos o sólidos, tienen la obligación de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la ley. Disposición final. Los residuos, cuando ya no tienen valor económico, se consideran como desechos y presentan como único destino la disposición final en relleno sanitario y o de seguridad. La aplicación de los tratamientos anteriormente descritos resulta en una disminución en la cantidad y peligrosidad de los residuos industriales. Sin embargo, no elimina la necesidad de disposición final de estos. Es más como un resultado de aplicar sistemas de tratamiento. En muchos casos se obtienen los contaminantes concentrados, lo que necesariamente tendrá que ser dispuesto finalmente como residuos sólidos en un relleno. La disposición final consiste en la entrega de los desechos debidamente tratados en un relleno que cuente con la autorización necesaria para recibir el tipo de residuo que se va a disponer, otorgada por el servicio de salud correspondiente. El relleno es un sistema de acumulación que aplica principios de ingeniería para confinar y compactar los residuos, con el propósito de que sus propiedades nocivas no puedan afectar en ningún caso ni en el tiempo al ambiente y a la salud humana. Los rellenos pueden ser de dos tipos dependiendo de la peligrosidad del residuo que vayan a recibir. Los residuos domiciliarios y los residuos industriales no peligrosos pueden disponerse en rellenos sanitarios, mientras que los residuos peligrosos deben disponerse en rellenos de seguridad, diseñados específicamente para este tipo de residuos con sistemas de control más estrictos y sofisticados. Para asegurar un buen manejo adecuado de los residuos industriales y evitar la disposición ilegal de estos, el decreto número 594 establece que las empresas deben solicitar una autorización de disposición de residuos al servicio de salud respectivo,
a través de una carta dirigida al director del servicio en los que se indiquen los datos de la actividad, del tipo de residuos, del transportista y del destinatario. El fin o destino final de todos los contaminantes, lodos y desechos del tratamiento a sólidos es la disposición final como residuo sólido en rellenos sanitarios los no peligrosos y en rellenos de seguridad los peligrosos, como se muestra en la siguiente gráfica. Entonces aquí tenemos tratamiento del aire, entra el aire contaminado, tratamiento del aire, salen los contaminantes que van a una disposición final sólida. Esta disposición final sólida puede ser un relleno sanitario o puede ser un relleno de seguridad dependiendo de la peligrosidad. Tratamiento de riles, entra el agua contaminada, salen lodos, que van a la disposición final sólida, que puede ser relleno sanitario o relleno de seguridad según el grado de peligrosidad. Y unidad de tratamiento de residuos sólidos, salen los desechos del tratamiento y esos desechos del tratamiento son la disposición final que pueden ir a un relleno sanitario o a un relleno de seguridad. Obligaciones de los productores de residuos. Los productores de residuos están obligados a hacer una correcta gestión de los mismos, ya sean estos peligrosos o no peligrosos, y deben cumplir con las siguientes obligaciones legales. Mientras que los residuos se encuentren en su poder, deberán mantenerlos en unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, deberán entregarlos a un gestor autorizado en la comunidad autónoma en que esté ubicada la instalación donde se producen los residuos, sufragar los costos correspondientes a su gestión. Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro de la salud de las personas o elementos del medio ambiente. Cualquier residuo que pueda reciclarse o valorizarse deberá ser destinado a estos fines y se deberá evitar su eliminación en vertedero. Por tanto, debemos considerar una práctica ilegal el depósito de residuos industriales, aunque no sean peligrosos, en los contenedores municipales de residuos urbanos. Está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y cualquier mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión. De esta manera hemos llegado al final del primer video. Los invito a un segundo video, bibliografía. Les deseo un feliz día, hasta pronto y los espero en el video número 2 sobre residuos industriales, desechos industriales y disposición final.